La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, les había comentado que luego de la pausa a las 21 horas ya íbamos a estar aquí recibiendo la visita del dirigente Frente Amplista Ricardo Llorero, y el hombre con una puntualidad británica llegó, ni puntualidad británica, puntualidad alemana, llegó antes de tiempo, unos cuantos minutos antes. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, un gusto de estar acá contigo, con toda la audiencia, y sí, uno trata en lo posible de cumplir con los horarios, ¿no? A veces no se puede, pero bueno, trato siempre de estar puntualmente. Para mí siempre es un gusto dialogar con vos, Ricardo, porque sos una de esas personas con las que se puede hablar de muchos temas, y esa es la idea. Entre otras cosas, esto es una curiosidad, no sé si te lo había comentado vos alguna vez, la audiencia sí lo sabe, el nombre del programa, El Biombo y la Abuela, se da justamente por eso. Viste que hay un viejo refrán que cuando alguien está hablando de un tema y salta para otro abruptamente, se dice, mi abuela tiene un biombo. Bueno, acá la idea justamente del Biombo y la Abuela es ese, hablamos de muchos temas, y por ahí vamos a saltar de algunos para otros temas. Pero bueno, nosotros somos riverenses y creo que no podemos evadir el tema de las últimas horas, y es lo que les tocó vivir a gran parte de la ciudadanía de la frontera en la víspera de allá, ¿no? Algo sumamente doloroso que cada vez que nos toca aquí, mueve la sensibilidad y la solidaridad de la gente, que se está haciendo ver muchísimo, tal vez en igual o mayor medida que la solidaridad o que los aportes oficiales que provengan. ¿Cómo viviste la jornada de ayer, Ricardo? Sí, muy intensamente por dos razones. Una es ver el desastre que realmente ha hecho el temporal por esta zona, tanto en Rivera como en Libramento. Quizás un poco más en Libramento que en Rivera. Bastante más, ¿no? Sí, fue terrible el Libramento. Terrible, y da una pena enorme porque es un temporal que golpea a una población muy humilde. Rivera no hay que perder de vista que es el departamento más pobre del país, y por lo tanto con casas a veces no muy, o viviendas mejor dicho, no muy firmes, que puedan soportar quizás un embate de esto de vientos de quizás de 100 kilómetros por hora, ¿no? 90, 100 kilómetros por hora. Entonces hay muchos techos volados, y algunos totalmente, otros parciales, pero después con las lluvias se inundaron y agregaron el agua a sus casas internamente. En realidad es una situación que es muy triste. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, sí, yo estoy en el área de los seguros, y bueno, se notó como la gente que tienen seguro de vivienda, como estaban reclamando, ¿no?, sus daños, ¿no?, que se va a comenzar a procesar a partir de la semana que viene. Pero desde el punto de vista, de cualquier punto de vista, bueno, ha sido un desastre, y sí, y quizás las autoridades siguen, como siempre, no estando a la altura de las necesidades. Debiera ser todo mucho más rápido, mucho más efectivo, ya sea corte de árboles, despeje de vías, las soluciones de chapa, de vivienda, traslado, en fin. Ha habido dificultades en ese aspecto, pero bueno, de todas maneras... Nadie se espera lo que pueda pasar así, pero de cualquier forma siempre está la posibilidad de que sucedan ese tipo de cosas. Se venía anunciando, ¿no? Porque, por cierto, eso algo ha mejorado muchísimo en estos últimos años, lo que son los pronósticos, ¿no? Ajá. La verdad, y están acertando mucho en ese aspecto. Y efectivamente se venía anunciando, como también fríos intensos para este fin de semana, entre hoy y mañana. Y bueno, eso es la nueva tecnología que nos ayuda también a buscar prevención frente a esos hechos climáticos importantes. Yo lo que lamento es saber, porque aparte me consta, que muchos de los trámites
absurdamente burocráticos que tiene que hacer una persona damnificada ante un evento como el de ayer, después de muchísimas semanas de hecha la denuncia y todo, y muy probablemente se quede en eso, en la denuncia, porque la ayuda finalmente no llega, ¿no? Sabemos que hay gente que está esperando hace 6 meses la chapa, el nylon de otro temporal que hubo, y sigue esperando. Y eso no puede pasar. No En esta puede, oportunidad se comunicó mucho de que había que hacer la denuncia policial, y después con esa denuncia policial, con el documento que te dan de la denuncia policial, ir a Almides, y ahí con Almides se procesaría todo el trámite. La otra opción es un llamado al 911, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver, todavía temprano para ver qué resultado ha habido. Ojalá haya sido rápida la respuesta de los organismos involucrados en el tema, para que, bueno, dar soluciones a la gente. Todavía no sabemos mucho, vamos a ver, quizás el lunes que viene, quizás ahí vamos a tener un panorama más claro de cómo fue la ayuda a los damnificados. Yo espero que para el día lunes, día en que tengo el programa en Canal 8, para ese momento, el señor Gustavo Guedes, que antes me atendía muy rápidamente los llamados, porque soy amigo de Gustavo, logre atenderme las llamadas, porque hace mucho tiempo, no sé qué es lo que está pasando con mi amigo Gustavo, que no me atiende las llamadas, no me devuelve los mensajes, y hoy era un día muy importante para tener al director departamental del SECOED, que nos diera un pantallazo al finalizar la segunda jornada, ¿no? Es fundamental. Por supuesto, bueno, obviamente el hombre debe estar muy sobrecargado de cosas, pero espero que para el lunes me pueda dar un informe. Ojalá que así sea, Juan, porque realmente es una pieza importante en todo esto, ¿no? La información, además, de primera mano, hacia cómo fue la respuesta y cómo viene actuando los distintos organismos encargados para este tipo de eventos, ¿no? A ver si hubo la respuesta correcta, adecuada a la gente. La cosa fue realmente increíble, y cuando decíamos que en Rivera no fue tan serio como en Libramento, que fue serio, por supuesto, pero pareciera como que la tormenta se lo hubiera ensañado realmente con Libramento. Sí. Porque es increíble ver la línea divisoria allí en la zona de Baltasar Brum y Cepé, del lado de Rivera, vamos a decir así, algunos daños, sí, pero no daños demasiado grandes. Sin embargo, la vereda de enfrente, la vereda, apenitas cruzando allí el DAE, la hidráulica, el desastre que hizo allí en el predio del DAE, ¿no? Sí, fue terrible lo que sucedió. La naturaleza no tiene los límites, no discrimina límites territoriales. La verdad que sí, pero bueno, vivimos en una sola frontera, y lo que le pasa a Libramento lo tomamos como nuestro también. Y bueno, ojalá, reitero, a partir del lunes podamos tener la noticia de que se ha dado el apoyo necesario tanto a los riverenses como a los santanenses, con respecto a estos daños que ha provocado este temporal, y ojalá sea esto y no siga más aún, que no sé cómo será el clima en estos próximos días. Mira, te voy a leer algo que está en Montevideo Portal de ahora de tarde. Dice así: el fenómeno meteorológico denominado ciclón extratropical o ciclón bomba, debido a su rápida intensificación, ya comenzó a hacerse sentir en Uruguay. Esto de hoy de tarde. Sin embargo, según advirtió el meteorólogo Mario de Videgain, todavía no ha pasado la peor parte del sistema que se originó sobre las aguas del Océano Atlántico. Videgain explicó que se espera un aumento sostenido de los vientos desde la tarde de hoy viernes y hasta el mediodía del sábado. Este incremento en la intensidad de las ráfagas vendrá acompañado de sensaciones térmicas muy bajas tras el descenso abrupto de las temperaturas máximas registradas en las últimas horas. Particularmente en la franja costera de Uruguay, las rachas de viento podrían alcanzar los 80 km por hora, de acuerdo con los modelos climáticos, y en ciudades como Punta del Este los vientos más severos comenzarán a partir de las 15 horas de hoy. No sé cómo habrá sido después el resto de la jornada de hoy, pero viste que según esto no ha pasado el peligro todavía. Sí.
bueno, ojalá lo peor ya se ha pasado por Rivera y Livramento y bueno, no tengamos más daño, ¿no? Pero sí, se anuncia para el lado más bien bueno, rachas fuertes de vientos y bueno, ojalá no pasemos. Ricardo, vos sos asegurador, del corredor de seguros. ¿Muchos damnificados clientes tuyos? Algunos, sí, porque ¿qué pasa? En Rivera también hay algo en ese aspecto que quizás haya que corregir futuramente, ¿no? Tiene un porcentaje, es el porcentaje más bajo de seguros de vivienda que existen en el país. Y es un seguro barato, ¿no? Es muy barato, pero ahí pueden conjugarse dos cosas, ¿no? Una, que creo que la principal, es la desinformación, ¿verdad? Y bueno, y lo otro, vivimos en un lugar que hay dificultades económicas. Y si de repente mucha gente, a no ser alguien que tenga una casa importante, puede hacer un seguro, pero el común de la gente que tiene una vivienda modesta no va a poder hacer nunca un seguro por más barato que sea. Y estamos hablando quizás de 4.000 pesos al año, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar, es interesante, te iba a pedir eso, digo... Bueno, vos sos amigo de la casa, razón por la cual no hay problema. Va el chivo. Porque no es un seguro caro realmente. 4.000 pesos al año. Y mirá todos los problemas que te podrías evitar, ¿no? Sí. Realmente creo que no es algo por caro. Eso digo que quizás falta información, ¿no? Claro. Nosotros como corredores, bueno, hacemos la información que podemos, pero creo que eso las instituciones aseguradoras debieran volcar más en publicidad en torno a esto, y principalmente en esta zona, y dar facilidades, porque imagínate que cuánta gente que se le ha volado el techo, bueno, poder saber que tiene un seguro, aunque sea mínimo, pero que le cubre ese techo, entonces se ahorraría una cantidad de problemas. Además no tenés por qué desembolsar los 4.000 pesos todos juntos. No, hay cuotas, por cuotas, claro. O sea, realmente es accesible, ¿no? O sea, pero bueno, es uno de los datos que hay que corregir, habría que trabajar bastante con respecto a eso. Yo trato de informar lo más que puedo, de hecho tengo unos cuantos seguros de vivienda, pero bueno, y de ellos algunos sí, ha tenido siniestros, roturas, casas, miren, casas con tejas, ¿no? Aparecen, o sea, hay una información que no sé hasta qué punto puede ser verdad, pero dicen que la casa cuanto más fuerte es, más débil a los vientos. Entonces, es más factible que un techo de teja puede ser volado por un viento que un techo flexible, más flexible, porque permite adaptarse mejor al movimiento. Claro, si tenemos un techo de chapa en una madera que de repente no está buena, cualquier movimiento la raja y la rompe, se lo lleva. Pero si está en una tirantería buena de madera y bien clavada, bueno, es más probable que resista mejor que un techo de teja. Así que son cosas interesantes, ¿no? Que a veces se dan. Pero en fin, como conclusión, digo que el tema del seguro de vivienda, aquellos que estén escuchando y conozcan su corredor preferido o el corredor que tenga, consulte sobre ese seguro porque en realidad vale la pena, no es caro y bueno, y es una seguridad más que podemos tener para nuestra familia. Seguro. Ricardo, entró en plena vigencia ahora sí el presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental. ¿Qué opinión te merece justamente ese presupuesto que dio tanto que hablar? Sí, yo tuve una posición muy firme al principio, inclusive lo he manifestado a mis compañeros, más que de contenido, de forma en un principio, porque el presupuesto lo introduce a la Junta allá en diciembre, en pleno receso de la Junta, cerca de las fechas típicas de fin de año, Navidad, cuando había 4 meses y más para poder discutirlo,
pero el discutirlo significa poder enriquecerlo, poder dar aportes, ¿no? Bueno, la política... Detectar problemas claro, para evitar los dolores de cabeza después, ¿no? Evitar discusiones, y yo creo que todo aquello que se exponga con transparencia va a evitar problemas, ¿no? Pero además va a enriquecer el producto, va a enriquecer el debate cuando los demás intereses participan y opinan. Pero no fue el caso, lamentablemente, el presupuesto, fue todo lo contrario, fue puesto a toda rapidez. Evidentemente era imposible que la oposición en general pudiera analizar detenidamente un presupuesto que sabemos que tiene muchos datos técnicos, que son cientos de páginas, que no es fácil de absorber y donde la mayoría de los ediles que estamos en la Junta estamos por primera vez. Entonces, no es fácil. Bueno, no se permitió eso, se lo tramitó de una forma acelerada y bueno, y hoy de alguna manera estamos recibiendo esa desconformidad a ese hecho. Entonces, la propuesta nuestra era, por supuesto, no votar el presupuesto en línea general y después ir artículo por artículo e ir viendo si uno podía estar apoyando o no o aportando o no. Pero como se ha hecho habitualmente, ¿no? Claro, históricamente se hace de esa manera. Pero claro, no nos pueden correr y decir vamos a votar a tapa cerrada, algo que desconocemos. ¿Sí? Esa fue la actitud nuestra, lamentablemente no fue compartido con la totalidad de nuestra bancada y bueno, nuestra bancada de Dile de Frente Amplio votó favorablemente el presupuesto en línea general, ¿no? Positivamente. Yo no sé si vos coincidís conmigo, Ricardo, el hecho de que los ediles sean un cargo honorario, más allá que se discuta, gasto de representación sí, gasto de representación no, que es un sueldo encubierto, que no, pero lo cierto es que es un cargo honorario y el gasto de representación o la retribución esa que viene como para compensar el gasto de combustible que tiene el edil que trabaja realmente, no es suficiente como para contratar asesores. Tampoco el edil tiene la posibilidad de pedir pases en comisión de cosas de personas que no sean funcionarios municipales. Todos sabemos que la intendencia de conseguir, por ejemplo, un frente amplista capaz de analizar un mamotreto como el presupuesto es muy difícil. ¿No sería cuestión de que los propios partidos políticos pusieran la mano en el bolsillo y pudieran poner al servicio de las bancadas profesionales que pudieran estudiar? Porque ¿qué pasa? Es verdad, lo que vos decías, que yo también lo viví en su momento. Claro, tú fuiste. Claro, el partido gobierno avasalla, te trae el mamotreto pronto, según ellos, para que vos no tengas tiempo de estudiarlo. Y si no lo votás, bueno, no hay problema, porque siempre van a tener la mayoría, porque constitucionalmente les corresponde. Pero el partido de la oposición tampoco tiene elementos luego como para poder detectar cosas como las que después trascendieron. ¿No sería ahora que realmente los partidos se pusieran al servicio de las bancadas también? Ha tocado un tema importante, Juan. Varios puntos hay ahí. Voy por el final. ¿Qué pasa? Que la oposición corre de atrás. Recién ahora está tomando contacto con lo que es el presupuesto, asimilando, digamos, lo que es el presupuesto, que lo votó la oposición en general, muchos artículos sin la más mínima conocimiento profundo del tema. Ahora, tú tocaste un tema que creo que es básico. Yo creo que se tiene que terminar una vez por todas esto de que sean honorarios los ediles. Si uno quiere que trabaje, si quieren que cumplan, es como toda la situación del Estado. No se puede permitir que... ¿Qué se le puede exigir a una persona que entrega horas a una causa que es mejorar las condiciones de vida de un lugar, de un departamento en este caso, y no cobra nada? Gratuitamente, inclusive poniendo plata de su bolsillo. ¿En aras de qué? Claro, algunos dirán, un cargo político después. No. O sea, eso no existe, eso es de
de otro siglo. Creo que eso debiera haber una reforma constitucional en eso, y los ediles tienen que tener un sueldo como lo tiene cualquier otro funcionario que está en representación en el país, como diputados, senadores, lo que sea, y exigirle como tal, ¿verdad? Entonces, hoy, te voy a poner mi caso, porque tampoco cuando se le pregunta, bueno, ¿hay un sueldo en los ediles o no? Bueno, primero, no existe sueldo, ¿no? Eso no hay. Lo que hay es una contribución para gasto de representación, como se le llama, ¿verdad? Bueno, te voy a decir mi caso. A mí me dan mensualmente 10.000 pesos. Con 10.000 pesos, yo, normalmente estoy saliendo al interior del departamento, bueno, voy a Bichadero y ya, si intento ir en esa semana o la semana que viene a Tranquera, ya esos 10.000 pesos volaron. En combustible, en lo que sea, algo que uno pueda comer en visita, un montón de cosas. O sea, no existe. Realmente, si uno quiere hacer un trabajo a conciencia, no existe. Ahora, si yo me quedo en mi casa, bueno, son 10.000 pesitos que me entra por mes, chao, hola, voy, nada, ¿no? O sea, todo depende de la responsabilidad que cada uno tome con respecto al cargo. Entonces, reitero, creo que debe haber una reforma constitucional en ese aspecto. La ciudadanía y el edil debe de rendir cuentas a la población le debe exigir, pero también la población debe reconocer que tiene que tener un insumo económico para moverse. Y los partidos políticos, bueno, claro que tienen que poner al servicio sus profesionales para ayudar a su fuerza política, a sus ediles, ¿no? Es evidente, porque hay una desventaja muy grande. Lo que es el Partido Colorado, los ediles del Partido Colorado, y en esta oportunidad con una mayoría absoluta, 20 ediles colorados en 31, y bueno, y la verdad es que es una fuerza que bueno, avasalla. Claro. Totalmente, no necesita voto de la oposición para nada, por lo tanto no necesita negociar nada, e impone. Y nosotros corremos de atrás como podemos. Ahora, también te digo una cosa, ¿no? Ya vamos a ir a la pausa, que le tuve que pausar, vaya la redundancia. La reforma constitucional necesaria como para justamente que el cargo de edil sea remunerado, no va a poder pasar nunca mientras los ejecutivos departamentales exprofeso opaquen la gestión de la Junta Departamental. Porque las direcciones de los partidos hacen lo imposible para desprestigiar la Junta Departamental. Exactamente, ¿no? exactamente. Porque ponen allí a personas no capaces, personas dispuestas a hacer el trabajo sucio muchas veces, y eso lo sabemos muy bien, en todas las juntas departamentales, en todos los departamentos, lo vemos. Entonces, esas personas que están a veces allí, bancados de otra manera, pues no se conforman con los 10.000 pesos que vos mencionás, porque tienen otro tipo, claro, gana 30, por ejemplo, claro, tienen otro tipo de ayuda como para hacer ese trabajo que te digo. Bueno, les es funcional. Vamos a escuchar los compromisos comerciales y al regreso seguimos. Dale. Bien, volvemos en vivo entonces al Biombo de la Abuela, correspondiente a este viernes 8 de mayo, con la visita de Ricardo Giorello. Ricardo, en este bloque, segundo bloque que vamos a ocupar, voy a arrancar saliéndote de Suela. Estamos transcurriendo 1 año y 3 meses de gobierno del Frente Amplio. ¿Es lo que vos esperabas de un gobierno frente amplista, lo que estamos viviendo? Bueno, qué pregunta, Juan. Pregunta que es compleja responderla. Yo no puedo hablar a nivel personal solamente. Tener responsabilidades, por supuesto. Claro, pero también tengo que ver y tomar la temperatura, digamos así, de lo que es la población en general, de la gente en general, qué es lo que en definitiva está opinando, qué está viendo de un gobierno. Por supuesto, yo me sumo a los que muchos compañeros y compañeras se sienten insatisfechos, ¿no?, por un gobierno que creo que en algunos puntos
debería haber dado respuestas más claras, más firmes, ¿no? Y quizás mayoritariamente los temas internacionales, ¿verdad? Creo que ahí donde ha mostrado más flojera nuestro gobierno y el presidente. Y hablo específicamente. Ambigüedad, le diría. O ambigüedad, ¿no? Exacto. Porque, o contradicciones. Exacto. Porque muy rápidamente en expresarse su solidaridad con el supuesto atentado hacia Trump, ¿no? Y muy poca solidaridad expresada, quizás algo después de mucho tiempo, con todo el tema de Palestina, por ejemplo, ¿no? Ahí tenés dos instancias donde quizás ahí marcó mucho al pueblo uruguayo que estamos viendo un genocidio en Medio Oriente, un Israel desbocado, asesinando, y la comunidad internacional callada. Hoy, alguna manera se está tratando de frenar, pero bueno, hemos visto que inclusive con una prepotencia hacia el propio Estados Unidos, ¿no? O sea, Trump ha querido frenar y no ha podido de cierta manera. De todas maneras, ahí hubo una desconformidad muy grande. Por el otro lado, claro, estamos hablando del tema del presupuesto, quizás no del presupuesto nacional, donde hay una puja muy grande, pero creo que el problema mayor hoy radica en que las expectativas de crecimiento que tenía este gobierno no se van a dar. Y eso significa menos recursos. Significa que el espacio fiscal que tiene el gobierno es más chico. Y bueno, entonces las promesas de campaña, y bueno, pueden verse resentidas algunas de ellas. De todas maneras, todos sabemos que es un gobierno, obvio, votado democráticamente, la mayoría de los uruguayos lo eligieron, y estoy convencido, más allá de las críticas, que es el mejor gobierno que podemos tener, porque otra opción, ¿cuál era? No podemos ni pensar reiterar un nuevo gobierno multicolor, con lo que hemos vivido, pero lo que hoy está apareciendo día a día de actos de corrupción del gobierno multicolor pasado. Y bueno, y donde además dejó a este nuevo gobierno agujeros, que le llaman agujeros negros, realmente importantes en la economía, que no fue lo que realmente en el traspaso del gobierno mostraron los números, ¿no? Cuando dejaron el gobierno para traspasar al nuevo gobierno, bueno, mostraron unos números que después se vio que no eran así, que era la deuda que se tenía del gobierno era mucho mayor. En definitiva, ¿cómo lo veo yo? Bueno, un gobierno que está tratando de encontrar un camino mejor que el que viene transitando. El pueblo uruguayo lo necesita, lo va exigiendo cada vez más. Y bueno, yo como Frente Amplista soy optimista, sigo siendo optimista de que vamos a poder culminar este quinquenio, este gobierno, con altos niveles de aprobación. Haber logrado conquistar la mayoría de los temas que nos teníamos planteados y que nos planteamos en la campaña electoral. Esa es nuestra aspiración y es el deseo ferviente que así sea para el bien del futuro del Uruguay. Si no, como dijera Thatcher en su momento, porque el Uruguay no tiene alternativas. La única alternativa real es que este gobierno mejore y haga bien las cosas, porque sabemos que es un gobierno que mira las mayorías populares, mira al trabajador, mira al pueblo en general y busca de alguna manera mejorar su nivel de vida. Y lo está intentando hacer, aunque cometa errores, que lo va a cometer, pero seguramente no es como un gobierno anterior que era claramente apoyando a los famosos mayagoros, ¿no, verdad? Entonces ahí hay una diferencia importante.
Hay cosas con las que yo concuerdo con vos. Yo entiendo que fundamentalmente en la cuestión presupuestal no se podía hacer demasiado más de lo que se hizo. Tal vez se me puede decir, tal vez no, con toda razón se me puede decir, caramba, no hubo valentía como para admitir que era necesario sí la creación de nuevos impuestos, y eso ha embretado al gobierno a punto tal de seguir tosudamente diciéndole no a la propuesta del PIT-CNT, cuando en realidad ese miserable impuesto del 1% a las grandes fortunas se aplica en todos los grandes países, los países más desarrollados del planeta. Y acá nosotros no nos atrevemos por no violar una promesa de campaña. Lo he dialogado con amigos, ayer mismo hablaba con un queridísimo amigo, yo decía, al gobierno del Frente Amplio no le está yendo bien, pero tiene una gran suerte, y es que la oposición es tan mala que está haciendo las cosas peor todavía. Entonces, cuando vos pones en la balanza esas dos cosas, creo que todavía al gobierno le lleva alguna ventaja al resto de la oposición. En el editorial de hoy, acá en el programa, yo hablaba de algo que tiene que ver con esto, y es el hecho de que el sistema político en nuestro país, que es un sistema político muy viejo, arraigado, de partidos políticos fuertes, porque a diferencia de lo que pasa en los países vecinos, Brasil y Argentina, donde uno ya no sabe más cuáles son los partidos, porque en alguna época vos tenías la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en Argentina, y allá muy pequeño el Partido Socialista, pero hoy en día la cantidad de coaliciones y grupejos que hay hacen que uno ni siquiera tenga conocimiento realmente de lo que hay. Y en Brasil algo similar, porque con excepción de los partidos de izquierda que siguen manteniéndose, el PCdoB, el PCB y el Partido de los Trabajadores, los demás son siglas que van cambiando constantemente. Acá tenemos un sistema de partidos políticos fuertes, pero que no terminan de madurar, y me da la sensación de que cada vez estamos ahuyentando más fundamentalmente a los jóvenes, que son los que van a llegar por primera vez a las urnas. No logramos darnos cuenta de que la gente está realmente podrida de ver rencillas, perdón por la expresión, al pedo, porque están constantemente mirando la paja en el ojo ajeno y preocupándose poco de lo que pasa para adentro. ¿Qué tema que planteás, Juan? Se abre varias interrogantes y trataremos a ver si podemos hablar de alguna de ellas. En primer lugar, yo creo que es algo sumamente positivo en que tengamos partidos estables en el Uruguay. Eso hay que destacarlo, eso hay que valorarlo, eso nos permite una estabilidad que los demás países, no solo nuestros vecinos, sino a nivel mundial, ¿verdad? Cómo viene fluctuando los partidos, ya dejaron de hacer aquellos partidos en cual había toda una historia, ¿no? Para hacer partidos nuevos, fusiones, van y vienen, que al final confunde más a la población que lo que en realidad quieren aportar. O sea, tener partidos estables como tenemos en Uruguay es positivo, el dedito para arriba ahí en ese aspecto. Pero después, lo que tú planteas con los jóvenes, que es verdad, los jóvenes ven que estos partidos estables, fuertes, sólidos que tiene Uruguay, los ven como que alejados de los jóvenes, o los jóvenes ven dificultades de poder acceder a distintas instancias de decisiones políticas y todo lo demás. Pero ahí hay un tema importante. El mundo ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado el hacer política también, muchísimo. Y hoy estamos viviendo una realidad que justamente, charlando con todos estos temas con gente, compañeros y amigos, hay una tendencia al odio, hay una tendencia al no discutir nada, al agravio, no realizar un diálogo como estamos haciendo nosotros dos, Juan, tratando de intercambiar ideas, de tratar de decirlo cómo lo vemos al mundo y cómo lo interpretamos.
No hay esa tolerancia, y lo vemos en los políticos, lo vemos en la oposición, lo vemos en los jóvenes y en toda la sociedad en general, y quizás eso tenga mucho que ver con las redes, ¿no? Pero la gente, uno dice una opinión y enseguida es un flujo de gente con una carga negativa de tratar de Y destruir. no importa si vos tenés razón o no, el asunto es cuestionarte, defenestrarte, agraviarte de la forma más vil posible como para destruirte. Exacto, pero eso está sucediendo en la sociedad y también en los políticos. Claro. Yo no puedo creer, y cada vez no salgo del asombro, como por ejemplo un presidente como el de Argentina, decir los disparates que dice, y cómo puede. Yo me imagino ese mismo presidente acá, en Uruguay no existiría, no se lo permitiríamos nunca decir los disparates que dice. Pero también lo dice Trump en Estados Unidos, también lo dijo en su momento Bolsonaro en Brasil. O sea, hay una camada de políticos que dicen cualquier disparate, promoviendo eso justamente, el odio, el análisis crítico fundamental para poder interpretar nuestras sociedades, poder interpretar nuestro entorno y de esa manera poder mejorarlo, corregirlo. Bueno, no, eso impide cualquier análisis, impide absolutamente cualquier análisis. Y eso tiene toda una razón de ser. Ricardo, estamos ahí, tenemos 5 minutos y medio. En estos 5 minutos y medio te quiero preguntar, porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. No sé si has tenido conocimiento de los audios que se han dado a conocer en los últimos días de lo que sucede en Honduras y todo el entramado político sucio que hay en Honduras. Recordad que un expresidente hondureño que quiere volver a ser presidente fue indultado por el presidente Trump cuando estaba cumpliendo una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Bueno, se dieron a conocer hace cuestión de no más de 72 horas muchos audios que dan muestra clara de cómo se maneja la política sucia a nivel de las altas esferas. Concretamente, después te lo voy a aportar porque claro, no los conozco, Juan, pero voy a tratar de hacer un resumen para el programa de televisión del lunes, porque allí vos podés escuchar descarnadamente tanto al presidente actual de Honduras como este expresidente que quiere volver a hacerlo, hablar totalmente sin tapujos de la ayuda que tuvo por parte de Benjamín Netanyahu presionando o pidiéndole ayuda a Donald Trump para primero que lo sacara de la cárcel, luego para que impulsara la candidatura. Está envuelto Javier Milei también, quien envió $350,000 para instalar una agencia de noticias pro derecha en Honduras, pero no en el territorio hondureño, sino en Estados Unidos, justamente para evitar mayores controles. Y es terrible tener que escuchar cuando dice, sabemos que los comunistas, y lo dicen así, ¿no?, hicieron bien las cosas, pero la gente no tiene que saberlo. Tenemos que demostrar lo contrario. Es increíble escuchar ese tipo de cosas. Sí, es la confusión, la falsedad, la agresividad. Y bueno, y yo creo que cuando está sucediendo eso en nuestra sociedad, en la sociedad del mundo, en dirigentes de alto nivel que inciden en la opinión del mundo entero, están en esa actitud tan increíble, la pregunta viene, y bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá o de la sociedad? Y bueno, no, y exactamente al revés, hacer exactamente lo contrario de lo que ellos hacen, buscar el diálogo, buscar ser condescendiente, entender, ser empático, ¿verdad? Yo creo que eso es la herramienta más grande que tenemos y que los uruguayos no podemos perder, ¿verdad? Esto de que estamos dialogando entre vos y que estamos dialogando entre los dos, bueno, que se pueda reproducir en la sociedad, poder dialogar, analizar, porque sin el pensamiento crítico, analítico, no hay posibilidad de considerar un futuro mejor.
¿no? Si no analizamos adecuadamente entonces lo que tenemos que hacer es frenar, no dejarnos llevar por las palabras fáciles, la agresión, el insulto, y buscar por ese lado entendernos, ¿no? Yo creo que es el camino que podemos ir frenando a personas como que es lo que se nos presenta como Milei. Pero ojo, también con políticos que están apareciendo en nuestro país con ese espíritu, ¿no? De enfrentamiento, de agresión y decir cualquier disparate. Después si es verdad o no es verdad, bueno, que se encarguen otro de desmentirlo si no es verdad. Entonces, con esa facilidad de decir las cosas sin ningún tipo de responsabilidad, haciendo daño, porque, ojo, detrás de eso hay un objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es destruir aquello que está construyendo, aquello que se está buscando construir una sociedad mejor. Bueno, aquello hay que destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de políticas nosotros tenemos que combatirlas, ¿no? Así que, Juan, para mí es una síntesis quizás de toda esta charla, es eso, el mensaje de diálogo, el mensaje de empatía, el mensaje de escucharnos, y que bueno, todos tenemos una parte de verdad y entre todos construimos la verdad, y es la que nos permite pensar y tener entusiasmo de un futuro mejor, ¿no? Ricardo Llorelo, dirigente del Frente Amplio, un gusto como siempre dialogar con vos, y seguramente en algunas semanas más te estaremos convocando para seguir hablando por acá. Para mí siempre ha sido un gusto compartir contigo este programa y con la audiencia, por supuesto. Así que estamos siempre a las órdenes, Juan. Gracias por la invitación. Gracias. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.